Hoy finalizamos este año con la presencia de Heidi Cansobre, que es la directora nacional técnica del Consejo Nacional de las Mujeres. También la acompaña Carolina Tencio, que está sentada por allí atrás, que es una de las asesoras, y nos vienen a brindar una charla sobre políticas públicas con perspectiva de género. Así que nos parecía que era muy interesante cerrar este año con personas que estuvieran en la cuestión de la política y el diseño de estas políticas públicas y que tiene que ver con lo institucional, con los recursos, con el plan nacional, que bueno, ahora en unos minutos Heidi nos va a contar. Así que dejamos como siempre un rato en el cual exponen, presentan la temática y después vamos a dejar abierto a preguntas, que es lo que se torna más interesante. Así que Heidi, yo me corro y me voy para abajo. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, Gisela, y muchas gracias por la invitación aquí. Primero pido disculpas en nombre de Fabiana Túñez, la presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, que quería estar este año aquí, como las viene acompañando otros años, pero le surgió a último momento, tuvo que hacer un viaje a Lima, a Perú, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque bueno, saben que como presidenta del Consejo tiene que responder internacionalmente por las políticas de género de Argentina y están con la agenda de un caso bastante resonado, de hecho, Ivana Rosales, que bueno, es interesante que se esté avanzando en una agenda de reparaciones. Así que por eso pide sus disculpas y estará encantada de estar en un futuro de vuelta aquí con ustedes. Me presento entonces nuevamente, yo soy Heidi Cansobre, directora nacional dentro del Consejo Nacional de las Mujeres, a cargo de la Dirección Nacional de Asistencia Técnica, que tiene como función la transversalización de la perspectiva de género en cuanto a los demás organismos del Estado, gubernamentales y también hacia los no gubernamentales, a través de capacitaciones y a través de asistencia técnica. Tengo a mi cargo también en el Consejo el Observatorio Nacional de Violencia contra las Mujeres, que está establecido en la Ley 26.485, como habrán visto, y también los programas de fortalecimiento institucional, que son dirigidos hacia las áreas mujer, municipales y provinciales, y también hacia las organizaciones de la sociedad civil. Eso para presentarle un poco los recursos del Consejo que están disponibles, que pueden mirarlos en la página. Después lo vamos a nombrar también más específicamente, pero para que justamente los tengan a mano y sea a dónde recurrir. En cuanto a mi formación, yo soy feminista, soy abogada, militante, formé parte de la Casa del Encuentro, haciendo asistencia a mujeres en situación de violencia, y a partir de allí es que me sumé al equipo de Fabiana Túñez cuando asumió este desafío de estar al frente del Consejo Nacional de las Mujeres. Sorpresivamente para nosotras, ¿no?, el pasar a estar del otro lado, demandando al Estado que cumpla ciertas políticas públicas, como fue justamente históricamente en el 3 de junio del 2015, que estuvimos ahí en las calles, como imagino muchas y muchos de ustedes, y luego nos encontramos frente al Consejo Nacional de las Mujeres, justamente haciendo las políticas públicas que estábamos exigiendo. Así que para nosotras fue realmente de un impacto y por eso es una situación que queremos aprovechar al máximo. ¿Por qué? Porque estamos en un momento propicio para impulsar las políticas públicas de género, porque llegamos a una instancia de visibilidad de una temática que estuvo escondida durante mucho tiempo, ¿no? Y sigue estando, y sabemos que no es lo mismo darle visibilidad a estos temas en las grandes ciudades como en otras ciudades más pequeñas, como en otros lugares más conservadores, en que estas cuestiones, la violencia de género, la desigualdad existente entre varones y mujeres, suele estar más naturalizada, suele estar más escondida, no se habla, no se menciona. Entonces creo que estamos realmente en un momento en que el que nos hayamos parado como país a decir ni una menos, no queremos ni una muerta más en manos de esta cultura machista, de esta cultura patriarcal, es algo que tenemos que aprovechar.
Y justamente a eso le debemos, como pongo acá en el título de esta clase, que la violencia de género esté en la agenda gubernamental de la República Argentina. Porque como todas las agendas se conforman, esto no se debe a una decisión unilateral, sino que es gracias a que al movimiento de mujeres particularmente. El movimiento de mujeres viene hace años y años en nuestro país luchando porque esto sea así, tratando de visibilizar estas causas, saliendo a las calles, haciendo muchas veces lo que el Estado no hacía, ¿no? Y no hablo de gestiones, esto sabemos que va mucho más allá de las distintas gestiones. Sabemos que el patriarcado nos atraviesa a todas y está presente en todas las estructuras. Y somos las mujeres organizadas las que dimos frente y dimos visibilidad a esta lucha. Y gracias a eso yo creo que es que hoy tenemos al frente del Consejo Nacional de las Mujeres a una presidenta feminista. ¿Quién mejor que para entender esta temática? Alguien que lo militó, alguien que viene de la sociedad civil, y no porque sea mi jefa nada más, sino porque sabemos que es una militante de muchos años. Pero bueno, de la misma forma que se dio esto en el Consejo Nacional de las Mujeres, en las distintas estructuras lo hemos viendo, como mismo nos estuvieron comentando aquí, que existe una red de mujeres que está organizada, que nos estamos organizando entre mujeres para hacer frente, para dar visibilidad a los temas que nos preocupan, a los temas que se invisibilizan en la sociedad y ayudarnos entre nosotras, porque si nosotras no lo hacemos, muchas veces no lo hace nadie. Y entonces es la forma que lo hacemos y es la forma en que exigimos que también se institucionalice por parte de los distintos gobiernos locales. De la misma forma, la creación de un área de género demuestra que se le da institucionalidad a una temática. Entonces, esto es lo que debemos exigir a los distintos niveles. Y tenemos que aprovechar justamente, yo creo, el caldo del estado de situación, no porque sea una moda pasajera, sino justamente para que la temática se instale y no exista un retroceso. Es decir, este tema está instalado y no vamos a dar marcha atrás en cuanto a lo que hace a derechos de las mujeres. ¿Sí? Es una política que se debe asumir como otras tantas que son de relevancia, pero en la que se debe poner ¿qué? Presupuesto. Sabemos que sin presupuesto no hay acciones que se puedan hacer y esto es algo que nos cuesta. Entonces, bueno, un poco de esto les quería hablar. ¿Y de qué manera se demuestra justamente que una temática está en agenda? Hoy, por suerte, podemos decir que dentro de las prioridades del gobierno, específicamente en el objetivo 53, donde está conformada las prioridades del gobierno, se habla específicamente de las políticas públicas de género. Se busca implementar políticas que garanticen la participación de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo en todos los niveles de la forma de la toma de decisiones en la vida pública. Pretendemos emprender reformas y fortalecer leyes para promover también la igualdad entre los géneros. Esto incluye también el que sea una prioridad el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia con las Mujeres, con un presupuesto propio. Como les decía, si no tenemos presupuesto no podemos hablar de que existe una política pública para hacerle frente. Y el presupuesto es de 750 millones para los 3 años que implica la ejecución del plan de acción. Me voy a parar para ver esto. Dentro del informe bianual de la línea 144, que se hizo entre 2013 y 2015, podemos observar las distintas modalidades de violencia, por ejemplo, por los que llaman las mujeres. Ustedes saben que dentro de la ley 26.485, que es la que establece que el Consejo Nacional de las Mujeres sea el encargado, el organismo rector de las políticas públicas para la erradicación de la violencia, entre otras políticas públicas, como es la aplicación de un Plan Nacional de Acción, debe contar con una línea de atención para las mujeres que sea nacional y gratuita. ¿Qué es lo que hace la línea? Brinda asesoramiento, brinda contención y articula con los distintos poderes de las distintas provincias para dar respuesta y que ninguna mujer quede sin respuesta.
Esta línea funciona de manera gratuita y pueden comunicarse en todo el país. Estos datos, a su vez, son procesados por este Observatorio Nacional de Violencia contra las Mujeres que funciona dentro del Consejo, también establecido por la ley. Y es gracias a los insumos de la línea que tenemos una manera de disponer de datos concretos. Entonces, es un sistema que se retroalimenta, que es muy útil para nosotras, porque estando del lado de hacer la política pública, tenemos el contacto directo con la mujer, que no siempre en todos los organismos se da de esta manera, ¿no? Más allá de las características federales, en que se dividen las políticas, en lo que es la asistencia, por ejemplo, presencial, eso lo encontramos más en cada localidad. Pero con la línea 144 tenemos la posibilidad justamente de escuchar la situación de las mujeres en todo el país. Y en base a eso, ¿qué hacemos? Utilizamos esta información para ver qué está pasando en cada provincia y con ello se hacen desde el observatorio informes mensuales que nos identifican cuáles están siendo las características de las situaciones de violencia de las mujeres que se contactan con la línea. Desde ya, que sabemos que no es la totalidad de las mujeres que están en situación de violencia. Es decir, esto nos permite tener un registro de las que por suerte llegaron a una instancia de tener algún tipo de contacto con una instancia estatal, en este caso con la línea, pero sabemos que las que sufrimos violencia somos muchos más que las que podemos llegar a un organismo. Para ello, ¿qué es lo que necesitamos? Una encuesta de prevalencia de la violencia. En este momento, con ese dato, lamentablemente todavía no contamos, pero estamos trabajando en conjunto con INDEC para tener cifras sobre esto, para poder, así como se hacen encuestas permanentes de hogares, poder tener encuestas específicas para conocer realmente qué porcentaje de las mujeres de Argentina están en situaciones de violencia, qué características tiene, qué dificultades tiene, que va más allá de lo que podemos conocer, lógico, quienes hacemos asistencia todos los días y escuchamos a esas mujeres, pero no es lo mismo que tener un dato fiable, que es lo que necesitamos construir también. Pero volviendo entonces a los datos que tenemos de la línea 144, podemos ver de este informe que fue hecho de manera bianual de estos 2 años que el 98,4 se trataba de modalidad de violencia doméstica. Esta es la principal que encontramos, no porque nos diga justamente qué es lo que sufren las mujeres en general solamente, sino que también tiene que ver con de qué manera está identificada la línea. La línea 144 principalmente está identificada como una línea para atender este tipo de modalidad, lo que no quiere decir que sea la única. Por cualquier modalidad de violencia se pueden contactar con la línea y articulamos con los poderes que sea necesario para hacer frente a esa situación, para que se pueda denunciar, para que se pueda justamente acceder a los recursos. Por otro lado, vemos que el 98% ha sufrido violencia física más de una vez. Esto es realmente alto, por ejemplo, si lo comparamos con las estadísticas de la OVD, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema. En general, allí se visibiliza más la violencia psicológica y no suele ser tan alta la violencia física, lo que nos puede dar a pensar, bueno, esta línea, hay distintas interpretaciones que podemos hacer de este hecho y justamente por eso es que necesitamos de mayor estadística. Pero bueno, la línea tiene la característica de ser nacional, que no es lo mismo que una oficina de violencia que está en Capital Federal, en un determinado lugar, que hay mujeres con distinta capacidad de acceder a los recursos, de movilizarse, que quizá distintas mujeres de distintos lugares que no tienen el recurso, que no saben que existe una oficina que pueda atender su caso, ¿no? Y a veces tiene que llegar el golpe para que puedan visibilizar que están en una situación de violencia. No es lo más común que tengan presente, ¿no? Por suerte se va conociendo sobre este tema y vamos escuchando que la violencia hacia las mujeres no se trata nada más de golpes, pero no es fácil de visibilizarlo en todos los casos. Entonces, a eso se puede deber que sea tan alto. Por otro lado, el 86,78% de los casos, las situaciones de violencia han sido en presencia de niñas y niños. Este es un dato interesante que se suele preguntar a las mujeres porque también nos da justamente una mirada, una perspectiva de la situación de otras niñas y niños porque están
en situaciones de violencia también. Y decimos de manera directa, porque no son nada más que están en presencia de esos actos, porque esos niños y niñas están sufriendo violencia de manera directa. Y esto es algo muy importante a trabajar, sobre todo con el Poder Judicial, que a veces es tan difícil de visibilizar esto, ¿no? Y cuando asesoramos a las mujeres vemos que les hacen la perimetral solamente respecto a ellas, y no respecto de los niños y niñas. Cuando sabemos que están en riesgo, ¿qué le estamos diciendo a esa mujer? Ah, bueno, a vos te hace esto, hizo todo esto delante de tus chicos, que puede implicar a veces hasta violencia sexual en presencia de niñas y niños. Ah, no, pero es un excelente padre, así que igual que se lo lleve 3 días a su casa el fin de semana. Es terrible decirle a una mujer eso, no podemos hacerlo. Entonces es importante instalar que esos niños y niñas también están sufriendo violencia y deben ser protegidos. Por otro lado, el 49% de los casos, el agresor es su pareja actual y el 34% su expareja. ¿Qué nos indica esto? Que quienes ejercen violencia hacia nosotras son las personas que están en nuestro círculo más íntimo, ¿no? No se trata de desconocidos, se trata en alguien en quien confiamos y de los que tenemos una idea de un amor que en realidad no es, porque si estamos llegando a esta instancia es que hay violencia. Esto nos da un diagnóstico que nos obliga como Estado a brindar respuestas integrales y contundentes de conformidad con la Ley 26.485. Por eso es que es tan importante contar con estos datos, porque a partir de allí podemos direccionar las políticas y articular las acciones. ¿Qué hace entonces el Estado frente a esta situación de violencia contra las mujeres? Como les decía antes, la ley saben que establece al Consejo como organismo rector de las políticas públicas. La misma ley establece la elaboración de un plan nacional. Entonces, eso fue lo que ni bien asumimos la gestión, junto al equipo de Fabiana Túñez, nos pusimos a trabajar desde diciembre de 2015 y gracias a ello el plan, luego de convocar a distintos actores como distintos ministerios, ya que esto no es una política a aplicar solamente por el Consejo Nacional de las Mujeres, porque sabemos que la violencia es multicausal, sabemos que la violencia es una situación compleja y requiere de la intervención de distintos actores, y justamente lo que no queremos es que recaiga en un solo sector, porque esto implica desentenderse de la situación, ¿no? Pero lo interesante y lo importante y fundamental es que los distintos actores que intervienen y con los que puede tomar contacto una mujer en situación de violencia estén capacitados sobre el tema y tengan un mecanismo desarrollado de qué hacer con esa situación para justamente hacerle más fácil lo que se llama ruta crítica de una mujer en situación de violencia, el recorrido institucional que tiene que hacer esta mujer hasta poder recibir una respuesta de parte del Estado. Eso es lo que como política pública tiene que ser lo más fácil posible, articulado y que brinde respuestas efectivas. Esto es lo que busca el plan de acción, que es claramente un posicionamiento político que refleja una visión integral sobre la prevención, atención y erradicación de la violencia hacia las mujeres. Por otro lado, responde a las obligaciones del Estado argentino respecto a tratados internacionales de derechos humanos, como pueden ser CEDAW y Belém do Pará. Está en línea con la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, no sé si están familiarizados, es la que antes era la de Objetivos del Milenio, y ahora específicamente de vuelta, la visibilidad de la situación de las mujeres. El objetivo 5, específicamente dentro de estos objetivos, dice lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. Esto también representa una gran oportunidad que nos sirve para exigir a todos los niveles del Estado que actúen en pos del cumplimiento, ya que la agenda nos obliga a todos y a todas. Este plan refleja también una decisión política sobre el tema, lógicamente, que la erradicación de la violencia sea política de Estado. Este plan de acción, no sé si están familiarizados en general, si lo han escuchado. Para leerlo lo tienen disponible todo en la página del Consejo Nacional de las Mujeres. Acá lo resumo.
nada más, cuenta con 2 ejes, uno de prevención y otro de atención integral, y 3 ejes transversales, que son el de formación, fortalecimiento institucional y el monitoreo y evaluación, lógicamente algo indispensable para todo plan de acción, ¿no? Que tenga la posibilidad de ser monitoreado. Decimos que este plan es una deuda porque la ley 26.485 establecía que el Consejo Nacional de las Mujeres debía realizarlo y la misma está vigente desde el 2010. Ahora ya lo tenemos presentado desde julio de 2016 y tiene asignados recursos propios. Se encuentra implementándose, en realidad desde el 2016 ya muchas acciones, pero tenía una duración temporal a partir de 2017. Y ahora les voy a resumir un poco en el estado de avance que se encuentra en el plan para que conozcan las acciones que se están haciendo en este marco. Se encuentra en plena implementación de conformidad con los plazos establecidos en el mismo. Allí, si lo ven, van a ver que cada medida y cada acción tiene determinado en qué momento va a ser justamente cumplimentado. Por ejemplo, al 31 de mayo, a menos de 6 meses de iniciada su implementación, se evidencian acciones concretas del 60% de las medidas previstas. Y ahora es que vamos a ver algunas. En lo que hace al eje de prevención, un área esencial, como hoy también hablábamos en algunas reuniones previas que tuvimos y justamente en el marco que nos encontramos aquí, ¿no? El marco de la educación en una universidad donde celebramos que haya una cátedra abierta sobre este tema, porque es desde donde tenemos que trabajar. Sabemos que el patriarcado, que la cultura machista está muy instalado en la sociedad. Entonces, donde primero tenemos que apuntar es a la educación, porque si no cambiamos estas percepciones, si no seguimos reproduciendo estereotipos de género sobre lo que debe ser una mujer, sobre lo que debe ser un varón, y no tenemos una mirada sobre la diversidad, no tenemos una mirada inclusiva, vamos a seguir viviendo situaciones de discriminación. Así que este es un eje esencial. ¿Qué hemos hecho en este marco? Por ejemplo, hemos firmado un convenio entre la ministra de Desarrollo Social y el ministro Bullrich de Educación, específicamente que habla sobre la transversalización del enfoque de género en todos los niveles educativos. Nos encontramos trabajando para ello dentro del Ministerio de Educación con el programa ESI. Desde el Consejo acompañamos al programa de educación sexual integral, ya que la implementación de esta ley es esencial para todo lo que estamos hablando, desde la situación de equidad de género hasta específicamente las situaciones de violencia que también se abordan dentro del programa ESI, por lo cual necesitamos que se implemente, necesitamos que se hable de estos temas en todos los colegios para lograrlo. También firmamos un convenio con la Universidad Nacional de Buenos Aires, que es algo también histórico, la primera vez que firma el Consejo, junto con esta universidad, y específicamente para articular acciones, no solo en lo que hace a la prevención de la violencia hacia las mujeres, mediante la implementación de protocolos, que lo pueden haber visto, que han salido en las noticias, que la facultad implementa protocolos para ver de qué manera atender las situaciones de violencia, sino también específicamente de la incorporación de estos temas. No puede ser que sigamos teniendo profesionales formadas y formados que no hayan visto nada en toda su carrera sobre este tema, ¿no? Yo lo puedo decir en lo personal, en la carrera de abogacía. No hemos tenido estos temas de materia obligatoria en la currícula, sino es por cada uno que se interesa en el tema y se empieza a formar por su cuenta. Pero esto no puede ser así, porque si no, después, ¿dónde vamos a tener profesionales para los servicios integrales si no se está tomando dentro de las currículas? Entonces, esto es realmente importante, por eso celebramos el convenio y el compromiso del rector. Articulamos también con el programa de educación sexual integral, como les decía. Por otro lado, pasando a otro área como es el área de trabajo, el plan indica la acción de profundizar la desnaturalización de prácticas sexistas en el ámbito laboral y sindical específicamente, cuestiones que conocemos bien las mujeres, ya que en todos los ámbitos donde nos desarrollamos nos encontramos con estas prácticas. Entonces, ¿qué hace el Consejo? Específicamente con sindicatos, conformamos una mesa de áreas de género de sindicatos,
buscando fortalecerlas. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que como muchos es un ámbito extremadamente machista, en que les cuesta mucho a quienes están al frente poder lograr políticas de equidad, poder lograr ser visibilizadas dentro de sus sindicatos, poder lograr tener un espacio, tener voz y voto dentro de allí. Entonces, como consejo, acompañamos con políticas para desarrollar estrategias dentro de ese ámbito. Y trabajamos también con la educación, no solo hacia ellas en su empoderamiento, sino que ellas lógicamente también lo piden para trabajar con los varones de los sindicatos. Así como en esta cátedra el año pasado, tengo entendido, se trabajó el tema de masculinidades, ¿no? Porque estos temas no es solamente para que los veamos las mujeres, de hecho celebro la presencia de algunos varones aquí, es un tema que tenemos que ver todas y todos, y el tema particularmente de las masculinidades y cómo planteamos la masculinidad a partir de desnaturalizar esta masculinidad hegemónica que existe en la sociedad, es un tema a trabajar y que es muy interesante al momento de trabajarlo con varones sindicalistas, donde a veces están muy presentes esos estereotipos. Articulamos con la Comisión para el Trabajo con Igualdad de Oportunidades, CETIO, que es una comisión tripartita dentro del Ministerio de Trabajo de la Nación, que está conformada tanto por el sector empresarial como el sector de sindicatos y organismos públicos. Y esta realmente es una experiencia muy positiva porque a través del debate se generan proyectos de ley y tenemos ahí presente a los tres sectores, lo que hace justamente que tengamos un espacio por un lado para debatir y por otro lado que nos permita que los compromisos asumidos no sean nada más del lado desde la exigencia, sino que puedan ser implementados directamente, tanto por el sector privado como por el sector público. Por otro lado, dentro del eje de prevención, también el plan propone desde el área de comunicación el objetivo de profundizar la deconstrucción en la sociedad en su conjunto de los estereotipos de género que naturalizan la violencia sexista. Para esto se propuso la creación del Observatorio de Violencia Simbólica y Mediática, que esto es una política que se lleva en articulación con el ENACOM. Esto fue algo muy solicitado y que lo visibilizamos, la necesidad de tener un observatorio con estas características, porque la violencia simbólica y mediática es un tema que nos preocupa mucho a quienes estamos en este tema, ¿no? Porque así como cuando hablaba antes de la violencia psicológica, que es más difícil de visibilizar en una relación, ni hablar de la violencia simbólica, ¿no? Que se ejerce, por ejemplo, en los medios muchas veces. Pero cuando hablamos de estos temas es muy difícil hacer entender que la reproducción de estereotipos que ubican a la mujer en un determinado rol y al varón en otro es reproducción de la violencia también, porque eso es lo que va construyendo la identidad desde niñas hasta mujeres adultas y que nos pone en una posición, como hacen los medios, en una posición de objeto, en una posición de cosificación y no nos permite ser sujetos como debemos ser, sujetas integrales de derechos, ¿no? Entonces, esto es en lo que trabaja específicamente el observatorio, que funciona dentro del Consejo Nacional de las Mujeres, emitiendo recomendaciones de cómo deben ser tratados los temas en los medios, de cómo deben ser tratados los temas en la publicidad y específicamente en lo que hace violencia hacia las mujeres. Por otro lado, la producción y difusión de información accesible de derechos de mujeres y recursos de atención. Dentro de la página del Consejo contamos con recursos de todo el país. Hay una guía de más de 7.000 recursos. Entonces, más allá de que cada mujer pueda llamar a la línea 144, cada una que tenga acceso a algún dispositivo y pueda entrar a la página, puede ver allí cuál es, mismo georreferenciado, cuáles son los recursos de atención más cercanos a donde esa mujer se encuentra. Y no solo puede ingresar la mujer en sí misma, sino si estamos tratando de ayudar a alguien que esté en esa situación, podemos visibilizar los recursos y también confiar en que son recursos que se encuentran disponibles, porque hay un área que hace relevamiento de recursos para que no se brinde un recurso que no esté en funcionamiento o que ya cerró, sino que está chequeado que eso es un recurso que le va a dar atención, que de vuelta es algo esencial para la mujer en esta ruta crítica que hace en la situación de violencia.
Acompañamos y desarrollamos campañas de difusión e información, como fueron la campaña Amores, Mujeres, Juntos contra la Violencia, en articulación con el Ministerio, Paridad Ya. Esto también es un tema que por suerte está en agenda pública y lo pudimos ver con algunas resistencias, pero sí produciendo cambios en las listas que se presentaron recientemente y cómo se empiezan a visibilizar más las mujeres allí. Y de vuelta, ¿no? Como hablaba de la violencia simbólica, que esto también lo implica, que quienes llevamos una tarea, que quienes trabajan en pos de luchar por los derechos de todas, después a la hora de elaborar las listas quedan afuera, ¿no? Por parte de sus compañeros varones. Entonces, más allá de tener una ley o no, es importante tomar conciencia hacia el adentro de todos los partidos políticos de esto, de la equidad. Si somos la mitad de la población, tenemos que conformar la mitad de las listas también. Esto se trabajó de manera intersectorial con organizaciones de la sociedad civil y con diputadas y senadoras de todos los partidos que se sentaron en mesas para elaborar estrategias y por suerte se logró bastante visibilidad del tema, pero es una lucha que tenemos que seguir dando, lógicamente. Por otro lado, en cuanto al eje de la atención integral, el objetivo es fortalecer espacios que brinden atención integral desde una perspectiva de género, mujeres en situación de violencia o a sus vínculos cercanos. Para ello, fueron financiados ya, por ejemplo, 50 proyectos de fortalecimiento. Esto, como les comentaba, son proyectos que tiene disponible el Consejo Nacional de las Mujeres para áreas y para organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la materia. Este número es el del primer semestre únicamente de este año, la cantidad que se acompañaron mediante los equipos territoriales del Consejo Nacional de las Mujeres que después apoyan su implementación. Por otro lado, desde el plan propusimos la creación de un área de litigio estratégico dentro del Consejo Nacional de las Mujeres. No era un área con el que se contaba, pero muchas veces al hacer un seguimiento de los casos, tanto los que llegan a la línea 144 como los que son de público conocimiento, que podemos ver en los medios, veíamos la necesidad de acompañar por medio de abogadas y abogados con una estrategia en concreto ciertos casos, como pueden ser algunos que fueron más notorios por su mediatización, como fue el caso de Belén, en Tucumán, una mujer presa por abortar. En ese caso, el Consejo Nacional de las Mujeres presentó un amicus curiae, como en el caso de Igui, que es también otro caso de público conocimiento, pero más allá de los casos conocidos, se han realizado más de 450 intervenciones que a veces implican que en un caso caratulado, por ejemplo, como lesiones graves, cuando se trataba de una tentativa de femicidio, a través de la intervención de este área de litigio estratégico, se hace pedidos de informes al juzgado, a las fiscalías y se logra un cambio de carátula, se logra con que la investigación sea llevada justamente como una causa de femicidio con los debidos procedimientos para ello. Por otro lado, se ha organizado en conjunto con el Ministerio de Modernización una hackathon nacional para el desarrollo de soluciones digitales para poner fin a la violencia, que esto es algo muy útil, que tenemos todas y todos al alcance de la mano, como tienen ustedes ahora sus teléfonos ahí, y en lo que se estuvo trabajando fue en las propuestas de app, de aplicativos justamente para situaciones de violencia, que está próxima a lanzarse, por suerte, porque necesitamos una herramienta más. Por más que sabemos que no todas las mujeres tienen acceso a esos dispositivos, eso se va a trabajar también de cómo pueden llegarle, pero sí, sabiendo que muchas mujeres cuentan con dispositivos, necesitamos tener esa herramienta, porque muchas veces no tienen la posibilidad de llamar a la línea o de acudir a alguien, y esto es algo que cada mujer en su propio teléfono puede tener acceso a información, puede ver una serie de preguntas que le hagan para evaluar ella misma si se encuentra en una situación de violencia, que es algo difícil de hablar, ¿no? Que sabemos que si estamos en esta situación hay que hacer un tremendo trabajo para llegar a decirlo y hay que hacer otro más para llegar a una institución o a otra persona, porque no es fácil de visibilizar, no es fácil de admitir. Entonces el hecho de poder contar con una herramienta confidencial que me diga situaciones, porque quizá escuché sobre la violencia de género, pero nunca me di cuenta que yo la estaba viviendo, ¿no? Como ocurre
cuando se visibilizan estas causas. Cuando se dicen cosas, a mí me duele mucho cuando se dicen cosas como que las marchas de Ni Una Menos provocan más femicidios, porque yo creo todo lo contrario, que lo que provocan es más mujeres libres, que nos damos cuenta de la situación en la que estamos y podemos salir. Pasa que hasta ese momento no lo visibilizábamos quizá como violencia. Al hacer atención a mujeres y una le pregunta ¿cuánto hace que sufrís violencia? Nos dicen, algunas te pueden decir desde que lo conocí, otras te pueden decir desde que quedé embarazada, hace 10 años, pero ninguna te dice desde el 3 de junio, y ahí se le ocurrió porque vio a unas locas gritando en la calle comenzar con la agresión. Pero ahora lo que se dio cuenta es que eso no era un trato natural, que eso no estaba bien, que eso es lo que nos dicen las mujeres, ¿no? No, y yo no me daba cuenta de qué se trataba, pensé que ese era el trato que merecía, pensé que él estaba nervioso, pero vi en la televisión y empecé a escuchar de esto de violencia contra las mujeres y me puse a pensar, es todo un camino a recorrer, son prácticas naturalizadas que tenemos incorporadas de hace mucho tiempo y no van a cambiar de un día para el otro. Pero para esto lo que necesitamos es estar organizadas, es visibilizar, es hablarlo en los distintos espacios. Y esto de ninguna manera acrecienta la violencia, sino que acrecienta las posibilidades, acrecienta los recursos para que esas mujeres puedan salir de esa situación sabiendo que no es una decisión fácil. Para ello también necesitamos que cuando toman esta decisión tener recursos específicos que garanticen a esa mujer la seguridad. Para ello está específicamente en el plan establecido la implementación de tobilleras electrónicas para el monitoreo de varones agresores. Esto se encuentra ya en una primera etapa de ejecución. Se están haciendo proyectos piloto en distintas provincias como Mendoza, Chubut, Salta, Córdoba, Buenos Aires, en articulación lógicamente con el Ministerio de Justicia. También para la atención integral, dentro de la línea 144 se ha ampliado la capacidad de asistencia, porque no sé si ustedes habrán escuchado, pero a veces había mujeres que expresaban no que no se atendía, sino que era mucho el tiempo de espera, porque lo que sucede con estas situaciones, como lo venimos hablando, es que hay algo que está reconociendo la mujer que lleva mucho tiempo. Digamos, la línea no es el 110, no es la información que llamo y digo, pásame el teléfono de tal lugar y termina. Es un proceso muy difícil porque está atravesando la mujer y para esto es atendido por un equipo de profesionales especialmente capacitados en la temática que están para contestar todas las dudas que tiene esta mujer. ¿Y qué implica eso? Que la llamada justamente no dura 1 minuto. En promedio duran 15 minutos las llamadas de la línea. Entonces esto hacía que muchas veces las mujeres que estaban llamando tuvieran que esperar mucho tiempo, a pesar de que contamos con 108 profesionales divididos en 8 turnos para dar respuestas las 24 horas, los 7 días de la semana, pero sí, para evitar esto, que sean muy largos los tiempos de espera, se amplió la capacidad de atención al 50%. Y eso lo que hizo, por ejemplo, ahora los llamados de Provincia de Buenos Aires, si ustedes llaman desde acá de Bahía Blanca, no son atendidas en Capital Federal, sino que son atendidas en la subsede de Provincia de Buenos Aires que funciona en La Plata. A menos que esa sede en ese momento tenga muchos llamados, que sí puede haber un rebote a Capital Federal, pero también lo que se busca es que se pueda atender dentro de cada provincia, porque eso ayuda, igual solamente está implementado en Provincia de Buenos Aires, pero eso ayuda a la articulación directamente con los organismos que tienen que brindar la asistencia directa para poder tener un mayor control de cómo se está brindando. Así que eso permitió ampliar la atención de la línea y reducir el tiempo de espera, que lo que no queremos, lógicamente, es que la mujer desista de esa llamada, si quizá puede ser la única oportunidad en que intente hacerlo. Por otro lado, se consolidó una red federal de atención mediante el fortalecimiento del Consejo Federal de las Mujeres. El Consejo Federal de las Mujeres es la forma que tenemos desde el Consejo Nacional de articular con las distintas provincias del país, teniendo en cuenta que somos un país federal, que cada provincia tiene su independencia, para implementar todas estas políticas públicas
No basta con bajarlas de nación mágicamente para que se apliquen, sino que hay que justamente ponernos de acuerdo con las referentes de cada provincia, que son nombradas por sus gobernadoras y gobernadores. Hemos tenido ya, desde que asumimos la gestión, 8 encuentros desde Consejo Federal, lo cual es una muy buena señal, que en aproximadamente cada 2 meses nos juntamos, porque ahí lo que se logra justamente es articular estrategias para las bajadas de estas políticas en concreto. Otra forma en que se logra esto para trabajar con las provincias es que este plan de acción fue directamente buscada mediante un acta acuerdo, buscado el compromiso de las distintas gobernadoras y gobernadores de las provincias para su adhesión. Es decir, que Fabiana Túñez, la presidenta, fue provincia por provincia, todavía no hay una adhesión completa, pero estamos bastante avanzadas con esto, teniendo más de 10 provincias que han adherido. Y en esta adhesión específicamente, ¿a qué se comprometen? A asignar recursos a la temática, a dar cumplimiento al Plan Nacional dentro de su jurisdicción, a brindar insumos sobre las situaciones de violencia que alimenten el registro único de casos de violencia hacia las mujeres, que llamamos RUCBUM, que se encuentra en articulación entre el Consejo Nacional de las Mujeres e INDEC, para que tengamos insumos justamente con una visión federal de los casos que están siendo atendidos. Todas estas obligaciones y también en lo que hace a tener organismos especialmente de acogida para mujeres en situación de violencia, como lo son los hogares de protección integral, que si bien sabemos que tenemos leyes que nos permiten expulsar al agresor de la vivienda en la que se encuentra, muchas veces contamos con una vivienda o muchas veces la mujer está en una situación de riesgo porque se encuentra en fuga, el agresor no tiene una vivienda en ese momento y necesitamos de estos hogares de protección integral para tener un tiempo también de elaborar una estrategia de salida de esa mujer según la situación en que se encuentra, ver, por ejemplo, de qué manera va a afrontar económicamente, si muchas veces existe una dependencia, y para eso necesitamos tener hogares de protección integral, al menos en cada provincia. Eso es lo que se propone el plan. La creación de 36 hogares de protección integral y para ello tiene un presupuesto asignado. Otra política relativa a la atención es la creación de mesas de trabajo con familiares de víctimas de femicidio. Esto funciona dentro del Consejo Nacional de las Mujeres, también desde el año pasado. Y dentro de esa misma mesa se han creado diferentes propuestas que surgen desde los mismos familiares que pasaron por esa terrible situación y quieren colaborar para que otras personas no pasen por esto. Entonces, desde ahí se desarrollaron desde campañas de prevención, que pueden verlas en el canal de YouTube del Consejo y están ahí presentes las y los familiares. Y también hay una estrategia de federalizar estas mesas para contar en las distintas jurisdicciones con las mismas. Eso se articula también desde el Consejo. Por otro lado, hemos firmado convenios con la Procuración Penitenciaria, sabiendo que es un lugar donde tenemos que trabajar específicamente con las mujeres privadas de libertad. Esto es un mandato también de la 26485 y necesitamos estrategias intersectoriales e interministeriales para trabajar con las mujeres que están intramuros, que sabemos que están en una situación de particular vulnerabilidad. Hemos firmado también convenio con la red de equipos de trabajo y estudios de masculinidades, porque este es un tema con el que, como hablábamos antes, hay que trabajar. También no solo con los agresores en particular, sino con la masculinidad en general para quitar ciertas prácticas con las que venimos aprendidas y tener espacios de replanteo, ¿no? De qué implica la masculinidad, qué implica la feminidad también. Por otro lado, en cuanto al eje de formación, también es esencial, por eso es un eje transversal que hace a los dos otros ejes también. Hemos capacitado a fuerzas de seguridad, a personal del Congreso, de la Nación. Esto es algo muy bueno en conjunto con PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Elaboramos una guía para el trabajo legislativo con perspectiva de género, ¿no? Donde más importante que donde se están eligiendo nuestros derechos, donde se está votando las leyes que van a regir nuestras vidas, necesitamos que allí también, como en otros lados, haya una perspectiva de género y para eso estamos trabajando desde comienzo del año con capacitaciones que por suerte han sido
impuestas como obligatorias para al menos una persona del despacho de cada senador o senadora nacional, así que ahí las tenemos participando de las actividades de formación. Por otro lado, con referentes provinciales del programa de educación sexual integral también trabajamos. Desarrollamos un programa de formador de formadores y formadoras porque necesitamos quienes repliquen estos temas para actuar como agentes de prevención dentro de sus localidades, dentro de sus jurisdicciones o dentro de sus ministerios donde se desarrollen para justamente ir creando capacidad instalada. No es algo que podamos hacer solas desde el Consejo, entonces el armar estas redes nos ayuda a replicar acciones. También trabajamos con operadoras y operadores profesionales de centros de referencia, que son las sedes del Ministerio de Desarrollo en territorio, que nos permiten articular acciones. También con áreas mujer, lógicamente de todo el país, que son nuestro principal insumo, no solo desde la línea, sino para articular políticas locales, con sindicatos, como les comenté antes, con moderadores de sitios web, lugares caldo para la violencia, si los hay, ¿no? Realizamos también un curso de operador u operadora en asistencia a mujeres en situación de violencia para el personal del Consejo Nacional de las Mujeres, porque queremos que estén integralmente capacitadas. Para ellas sí propusimos acciones de capacitación mucho más extensas que duraron todo el año pasado, por eso tienen este otorgamiento de créditos por parte del CINEP, con el que estamos muy contentas, porque de hecho el programa llegó a ser una diplomatura ya, entonces ahora contamos con una capacitación interna no solo para las operadoras y operadores de la línea 144, sino para el personal del Consejo en general, porque sabemos que es una temática compleja y necesitamos de las herramientas, teniendo a muy buenas profesionales dando estas capacitaciones. Por otro lado, dentro del fortalecimiento institucional, adoptamos una carta orgánica que rige este Consejo Federal de las Mujeres, que les comenté. Convocamos al Consejo Consultivo de la Sociedad Civil. Esto es un área esencial, porque como les comentaba, el Consejo Federal es la forma de trabajar con los gobiernos locales. El Consejo Consultivo es la forma de también escuchar a las organizaciones de la sociedad civil que están en el territorio trabajando día a día con las mujeres. Esto está establecido también por la 26485, que tiene que existir, y es un consejo que asesora específicamente a la presidencia en cursos de acción. Este consejo no se encontraba en funcionamiento por lo menos desde 2013, y fue convocado, pero bueno, es una tarea dificultosa en algunas localidades encontrarse con organizaciones, pero por suerte ya este mes terminó la convocatoria y nos encontramos con postulaciones de todo el territorio nacional que van a permitir que este Consejo Asesor tenga realmente una mirada federal como debe ser y además como lo desea Fabiana particularmente por su impronta. Por otro lado, desarrollamos el programa de fortalecimiento institucional, en el que asesoramos a las organizaciones y damos apoyo y financiamiento. Impulsamos el debate sobre democracia paritaria, que también el Consejo Nacional de las Mujeres consideramos que debe tener una voz importante allí, como lo tuvo en el momento de la ley de cupo, y no puede ser menos a la hora de hablar de paridad. Por otro lado, eje monitoreo y evaluación, como les decía al principio, que es algo esencial para todo plan de acción, ya que debe tener la posibilidad de ser monitoreado de manera abierta. Este plan fue expuesto en la órbita de Gobierno Abierto, y ahí dentro de Gobierno Abierto se va a poder hacer un seguimiento de cada medida para que justamente se pueda de manera pública ver de qué manera se está implementando esto, teniendo en cuenta que los presupuestos son recursos de todas y todos. Así que bueno, siguiendo con las líneas de transparencia y de participación, es que se hace de esta manera el Plan Nacional para que cada ciudadano pueda acceder y conocer el estado de avance del mismo. Con esto del plan voy cerrando ya. Ahí les dejo los datos del Consejo en particular, pero ahora me gustaría abrir a escucharlas y escucharlos a ustedes, a ver si tienen preguntas para abrir un poco el debate, ya sea a partir de lo que yo dije aquí u otras cuestiones relativas a la temática. Sí, por favor, pero ¿qué quieran hacer?
Como bien vos decís, la aplicación en realidad de la ESI en la escuela o no, sabemos que depende de las jurisdicciones, como son todas las políticas educativas de los ministerios provinciales y locales en concreto de la escuela. Nosotros trabajamos directamente con el programa ESI. El programa ESI está trabajando en la misma línea que venía, que yo con lo que trabajan es con capacitación docente, ¿no? Para que estos temas se trabajen de manera transversal. Sabemos que la ESI no es una materia aparte, sino que se trabaja con las y los docentes, y esas capacitaciones siguen estando vigentes, de hecho son en línea, así que cualquiera puede acceder más allá de lo que se decida dentro de un colegio o no. Eso dentro de la página del Ministerio de Educación pueden acceder dentro del programa de formación docente. No solo siguen estando los cursos de ESI, sino que ahora agregaron sobre ESI y prevención del embarazo adolescente no deseado, por ejemplo, que es una nueva línea, y en conjunto con el Consejo estamos trabajando específicamente para cursos sobre violencia hacia las mujeres, para brindar a las y los docentes herramientas de cómo actuar ante estas situaciones. Esto se encuentra vigente y pueden consultarlo. Si en particular hay escuelas que no lo están trabajando, nosotras, por ejemplo, si nos convocan, vamos en conjunto con ESI, realizamos actividades, porque justamente lo que buscamos es que se trabaje formando a los docentes, no dejarlo en una actividad suelta trabajada con los alumnos y alumnas, sino fortaleciendo las capacidades de la escuela, no solo para trabajarlo en las materias, sino para dar respuesta a las situaciones que pueden ocurrir. Con muchas escuelas trabajamos, por ejemplo, creando protocolos de atención integral, que eso también debe tenerlo cada escuela para dar frente, porque si estamos hablando de cuestiones como violencia en una institución, tenemos que saber que después esas situaciones se van a presentar. Entonces, dentro de la institución tenemos que tener un mecanismo para ver cómo vamos a dar respuesta. Y en eso, tanto desde el Consejo como desde el Ministerio, se acompaña en la creación de protocolos, se asesora para que tengan una institucionalidad dentro de allí. Por otro lado, también se amplió la competencia del programa específicamente de ESI con la ley Educar en Igualdad. Es una ley muy buena, de fines del 2015, que establece que obligatoriamente en todos los colegios se tiene que trabajar el tema de violencia hacia las mujeres, y esto se trabaja también con el programa ESI, siendo quienes tienen más conocimiento dentro del Ministerio en la temática de género y siendo causas hermanas, diríamos, con la ESI. Así que este programa se estuvo trabajando durante todo el año pasado en jornadas en todo el país, que mismo el Consejo estuvo acompañando. Creamos algunos materiales no solo para dejar en las escuelas, sino también después recopilando experiencias de las jornadas. Hicimos materiales audiovisuales que pueden verlos tanto en la página del Consejo como del Ministerio, y fueron experiencias muy ricas. Pero bueno, lo que buscamos es que no sea una jornada suelta como establece la ley, sino que sea un puntapié para profundizar estas cuestiones y que se puedan continuar trabajando en las escuelas, porque fue lo que vimos con las y los estudiantes, que lógicamente son temas que se hablan en los medios, quieren saber, quieren conocer, y para eso nada mejor que tener herramientas de conocimiento de cómo trabajarlos. Así que eso se va a trabajar también en profundidad con las y los docentes. ¿Cómo? No, no es únicamente, y no se busca que sean aisladas. Por nuestra parte, no es un impedimento. Nosotros no decidimos temáticas de currícula, eso se decide dentro de cada provincia. Por su parte, en cada provincia lo que van a decir es que son difíciles los mecanismos de cambio de currícula, pero depende de las propuestas que son elegidas en cada jurisdicción. En lo personal, si me preguntás, me parecería perfecto que sea una materia, lo que sí creo que no puede ser un trabajo que sea reemplazado por el otro. Es decir, son temáticas que tienen que ser transversales por más de que sean tratados, pero que no sea un compartimiento estanco, sino mismo por lo que produciría por parte de los chicos y chicas, ¿no? Que venga un docente y te esté hablando de una cosa cuando el docente siguiente va a llegar y nos va a seguir dando los mismos ejemplos de siempre, que papá fue a trabajar y mamá se quedó en casa cuidando a los niños, fue a hacer las compras, y la reproducción de estereotipos sexistas es algo que no queremos que ocurra en ninguna materia, pero sí desde ya que queremos que sea una, por nosotras, encantada. También de los padres, que muchas veces no avalan que el docente vea
forma natural. Sí. Lo digo concretamente porque el otro día el niñito está en cuarto y tenía que ver lo del aparato reproductivo. Y hay mucha resistencia. Los papás jóvenes, porque yo digo, bueno, si son papás por ahí grandes, están de otra generación. No, sí, se encuentran igual las resistencias. Que se opusieron a que el docente lo viera o lo diera de una manera como lo dio. Sí, pero son cuestiones con las que todavía nos encontramos, que es una larga lucha, que todas y todos fuimos criados en una sociedad patriarcal. Pero bueno, como yo les decía desde el principio, creo que es un momento para aprovechar estas cuestiones y donde se puedan institucionalizar está perfecto. Nosotras, en el caso de universidades que sí tienen otra lógica y por más de que sea más difícil en un sentido por su autonomía para bajar una línea de cómo aplicar una política, en particular las políticas de género. Hemos tenido muy buen avance con la Secretaría de Políticas Universitarias para tener programas de fortalecimiento hacia las universidades. Empezamos por un relevamiento para conocer cuál era el estado de situación y lógicamente que es súper amplio. Las universidades que tienen voluntad han aplicado sus protocolos, que era una de las cuestiones que consultábamos, han incorporado a veces materias específicas. Es más común que sean como optativas, ¿no? Que las materias de género estén incorporadas a la currícula de esa materia, pero incluso hemos tenido respuestas y conocemos de experiencias de universidades que lo están aplicando como materia obligatoria para todas las carreras. Nosotras para eso es a donde apuntar y acompañamos eso y creemos que tiene que ser de esa manera. De hecho, yo les mencionaba, por ejemplo, en el caso del convenio celebrado con la UBA, Fabiana estuvo reunida con el rector y ella le dijo, si ustedes realmente están comprometidos con la temática Ni Una Menos, porque bueno, en ese momento habían hecho campañas así, dijo, al menos en las carreras que hacen asistencia a la violencia no pueden dejar de ver este tema. Abogacía, trabajo social, psicología y medicina, no pueden recibirse estos profesionales sin conocer sobre la temática violencia. Y otros también, sí. Cuando toma el examen, uno de los profesores no aceptaba que escribiesen con X o con arrobas. Me parece que eso es grave y que de alguna manera habría que apoyarlo porque estamos hablando de la gente que después va a comunicar todo esto. Exacto. Sí, además queda expuesto en cierta forma el profesional porque está teniendo un desconocimiento en cuanto a la temática, no alguien que trabaja tanto con el lenguaje como es el periodismo y no entender que el lenguaje es dinámico y que no es solo lo que dice el diccionario de la Real Academia Española, sino que se genera agencia con el lenguaje que mismo lo hace modificar posteriormente y que sigamos utilizando un lenguaje que no nos incluye a todos es discriminativo también, invisibilizar. Y sobre todo si lo ponemos desde el ámbito formalista, ¿no? Que solamente podríamos utilizar las X para escribir en Internet y no para textos formales, implicaría que hay ciertas identidades que quedarían fuera del ámbito formal, ¿no? Porque sería esto lo que estamos diciendo. Entonces, hay buenos argumentos para debatirle al respecto y demuestran puramente un desconocimiento de parte de quien lo hace de esa forma. ¿Alguna pregunta, comentario más? Hola. Pensé que no andaba, disculpen. No, en función de tu respuesta, que es cierto que están las capacitaciones online, eso lo conocemos. El tema es que justamente, y acabas de dar todos una serie y ejemplos de instituciones que resisten, ¿no? Porque el patriarcado resiste y no es tan fácil incorporar todas estas nuevas, desnaturalizar las prácticas violentas y los discursos violentos. Y las instituciones educativas no escapan a esa lógica, nunca lo escaparon, ¿sí? De hecho, impusieron un modelo de masculinidad y de feminidad claramente y por lo tanto no es tan simple que docentes, directivos y los propios alumnos las reconfiguren, las transformen, digamos, solamente por propia iniciativa de las instituciones. Si estamos hablando que se trata de una política de Estado, creo, y
que tal vez la impronta o existe la necesidad de que esa política sea un poco más, me hago cargo de la palabra que estoy utilizando, agresiva, ¿sí? Lo estoy utilizando entre comillas, en torno a poder generar una respuesta diferente para terminar con estas prácticas. Sabemos que muchos docentes, por diferentes circunstancias, tienen tan naturalizadas las prácticas del patriarcado y las prácticas violentas y los estereotipos de género, que no van a ir a buscar a una página web o a las redes de formación, que son excelentes, de eso me consta, contenidos vinculados a la ESI, sino es algo que viene, digamos, como una política mucho más decidida y que en un principio, con la gestión anterior, más allá, o sea, con la cual tengo un montón de diferencias, pero existieran las jornadas aisladas, como uno quiera cuestionarlas, ¿sí? Pero existieron jornadas donde, mal o bien, estos temas se pusieron en debate y luego desaparecieron de la escena de las escuelas, al menos durante 1 año y medio. Y si no es porque no queda la impronta y la decisión en algunos docentes o algunos equipos directivos aislados, la realidad es que la ESI en las instituciones educativas no se aplica. Y no creo que pueda quedar a expensas de que sea la impronta de una institución la que lo aplique. Si es política nacional, tenemos que poner todos los recursos a disposición para que en cada escuela los niños y niñas y adolescentes reciban la ESI, porque es una política de Estado. Desde ya, si sí, desde ya que al ser colaborar una política de Estado no debería ser optativo el aplicarlo o no. Las jornadas igual sí se realizan. De hecho, ayer a la mañana estuve en el Ministerio de Educación en una jornada de ESI con todos los referentes territoriales, articulando estrategias específicamente en lo que hace al Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Deseado y de qué manera esto era llevado a las escuelas. Sí hay un tema de comunicación y el mismo equipo de ESI lo expresa sobre las nociones que se tienen y lo que expresa es que cuando se repiten este tipo de cosas también a veces es nocivo para su mismo trabajo, que el equipo de ESI, sabemos, la coordinadora sigue siendo la misma histórica, Mirta Marina, que viene ya de la gestión anterior trabajando en esto y continúa haciéndolo allí. Y ellos expresaban que muchas veces los mitos que quedan como mismo de provincias cumplidoras o incumplidoras de la ESI, que no es así hoy en día, que sí, lógicamente existen ciertas resistencias en otros sectores y en algunos sectores más que en otros, pero que siguen trabajando con ellas o que han dado un vuelco. Bueno, se me ocurre Salta, por ejemplo, que era muy renombrado en un momento que hubo algún problema con la ESI y hoy en día tiene muchas iniciativas y trabajan muy en conjunto con el programa y por suerte se ha avanzado mucho en este sentido, pero bueno, a veces se queda dando vueltas esa noticia de cuando no se hizo. Sí se está trabajando con el programa para poder tener el dato concreto de a cuántas escuelas llega la ESI, porque es un dato que no tenemos, entonces justamente para no guiarnos por esto de si se hace o no se hace y que se pueda ver una real implementación, dentro de estas jornadas que se realizaron ayer se trabajó con el equipo para ver de qué manera en cada jurisdicción se puede conocer de manera certera a cuántas escuelas está llegando y de qué manera se puede monitorear, que de la misma manera como les hablaba con el monitoreo del plan de acción, esta es otra acción que debemos tener las herramientas para monitorear y si no se está cumpliendo en todas las escuelas, tener a partir de eso una forma de exigir a quienes están tomando las decisiones, a quienes tienen que bajar las políticas o a quienes muchas veces están generando resistencias para que no se pueda aplicar, justamente siendo una ley de aplicación nacional y a partir de ello poder exigir su aplicación porque queremos que así sea. Permiso. Por ahí, sosteniendo un poco, no sé si esta idea o en relación, hace poquito estuve en unas jornadas donde hablaban de la ESI, las jornadas María de Barrosi que se hacen acá en Bahía Blanca. Justamente lo que se nombraba muchas veces era que había docentes que imponían una impronta contraria a la perspectiva que imparte la ESI, ¿no? Digamos, o que promociona la ESI. Y con eso también es difícil luchar, sobre todo si no hay esto de la formación constante. Digo, si todos los docentes están desde una postura, es mucho más fácil. Pero si por ahí un docente viene a fomentar algo desde la pluralidad y después hay otro que dice yo no tolero a los homosexuales, como escuché ese día, que me sorprendió muchísimo, bueno, me parece como súper grave y me imagino que los docentes que están hoy acá no son los que van a decir eso, ¿no?
Pero justamente sí es muy importante esto de poder continuar con la formación, porque si no, nos perdemos ya desde el inicio y vamos a... Sí, para eso justamente, bueno, la compañera también comentaba sobre esas situaciones, ¿no? Con docentes que ya nos encontramos con esta postura. Y para ello, yo justamente estuve reunida con el director de formación continua de docentes y le planteaba esto también porque sabemos que hay algunos ámbitos que son, o algunas tierras que son más fértiles para trabajar que otras. Y para ello es que hablamos la necesidad de que esto sea parte de la formación inicial, que ahí es un ámbito donde directamente podemos trabajar con los nuevos educadores y educadoras, porque después, bueno, sabemos que más adelante es más difícil, hay cuestiones que se instalan, como nos pasa en todos los ámbitos, y puede haber más resistencias u otras, pero que algo se esté planteando desde el inicio, ya se está imponiendo que desde la formación docente esa mirada está. Eso debe ser así y nos podemos dar todos los debates que sabemos con esta temática. Las cuestiones de género es algo que tenemos muy arraigadas, ¿no? No es como un curso de formación en otra temática que aprendemos un nuevo conocimiento y lo incorporamos, sino que es mucho de desaprender, por lo cual cuanto más aprendido tenemos es más difícil, por eso decimos de trabajar con niveles iniciales y de la misma manera debemos hacer con los docentes. Por eso es que el planteo es que forme parte de la formación inicial de los docentes. Sí, buenas noches. Hola. Buenas noches. Sí, yo te quería hablar más de las estadísticas del teléfono, de la línea 144. Me preocupa que hay un 98% que estaba diciendo que son mujeres que denuncian que han recibido violencia más de una vez en esos casos. Quería saber si también en esa estadística entra si más de una vez han denunciado los casos y han seguido sufriendo violencia, y si alguna vez han sentido que desde todo el esfuerzo que hacen del 144 no han logrado evitar un femicidio igual. A ver, por un lado la primera pregunta que hacías respecto a... Bueno, por un lado, la línea 144 no es de denuncias, es decir, las mujeres que llaman no es para denunciar, lo que hacemos sí es acompañar, claro, sí. es articular con otros organismos, pero no somos un órgano judicial, por lo cual que la mujer llame no implica una denuncia en sí misma. Por más de que haya sufrido violencia más de una vez, esa es una de las preguntas que se hace en el aplicativo, sí se pregunta si denunció, sobre todo por el hecho de si tiene medidas de protección, porque es lo que más nos preocupa en ese momento, que la mujer sepa que está en una situación de peligro y que puede tomar medidas para ello, ¿no? Que hay muchos fantasmas respecto a denunciar. Sabemos que quienes hacemos asistencia, que no es el primer paso, que una mujer necesita un recorrido, por eso hay que hacer un trabajo de toma de conciencia, que la mujer sepa que está en peligro y que tome acciones, porque tampoco esto es una línea de atención, el llamado se prefiere que no sea así, pero si la mujer quiere puede no dar ni siquiera su nombre ni dónde está. Incluso nos ha pasado en situaciones de mujeres que llaman estando encerradas en sus casas y que no quieren decir dónde están, pero sí están llamando. Entonces nosotros de la misma manera articulamos con la policía, iniciamos la búsqueda de paradero de esta mujer y se ha podido, por suerte, liberar a muchas mujeres en esta situación porque, bueno, estaban denunciando un ilícito y no podíamos dejar de hacerlo, pero no es algo que podamos actuar de manera directa. Frustración en cuanto a los femicidios, y sí nos pasa, creo que a todos y a todas los que trabajamos en la temática. Sí sabemos que es una cuestión que no se puede frenar de un día para el otro, es un problema estructural, es un problema que ocurre en todos los países del mundo, por más avanzados, por más equidad que tengan en los distintos aspectos, en distintos niveles, ocurre. Lamentablemente vivimos en sociedades patriarcales y esto es lo que tiene que cambiar poco a poco. Pero lo que queremos es esto, que al menos las mujeres que llegan a un nivel de
de intervención que ocurren hasta un organismo puedan conseguir las medidas necesarias. Entonces, para esto son todas las medidas integrales del plan de acción, que si un policía se noticia de una situación, no le diga que vuelva otro día o que le haga la comida mejor, ¿sí? Esto es inaceptable. Si en la línea nos enteramos de una situación así, se inicia una investigación sobre la comisaría que está actuando así. Y eso es lo que nos permite ser parte de la formación, ser parte del gobierno, ¿no? Mismo, articular con el Ministerio de Seguridad, tanto de las provincias como propio. Y mismo con la formación se busca lo mismo, entender que somos agentes que también estamos previendo ese tipo de situaciones y que es lo que buscamos prevenir. Específicamente en cuanto a femicidios, y preocupada justamente por eso es que Fabiana recientemente organizó una mesa interministerial sobre femicidios, de la misma manera que lo articulamos a nivel federal en el Consejo Federal de las Mujeres con el resto de los ministerios que tienen incidencia en estas políticas y porque queremos que las mujeres tengan una mejor respuesta. Para eso trabajamos. Lógico, lógico. Sí, por ese motivo es que es un tema que trabajamos también. Yo nombré, por ejemplo, un convenio con la red RETEM, que lleva un trabajo con varones agresores hace muchos años y es una red que conforma distintos dispositivos de atención a varones y estamos bastante de acuerdo con su enfoque, por lo que hemos visto en sus publicaciones, porque justamente lo toman desde un lado no patológico, sino justamente con entender que todo deviene de la cultura patriarcal y de cómo fuimos criadas y criados. Ellos mismos, los expertos, debo decir porque no es mi área de expertise, indican que solo hay un pequeño porcentaje que se trataría así de algo patológico, que puede ser como cualquier perverso, pero que en la mayoría de los casos sí hay una posibilidad de trabajarlo. Por eso es importante y desde el Consejo fortalecemos estas acciones y en conjunto con ellos que tienen la experiencia de larga trayectoria, se hacen capacitaciones, por un lado para los equipos existentes y por otro lado para que en todas las provincias existan estos dispositivos de atención a varones, porque si bien pueden tener algunas dificultades como lo son el hacer algo que no se está haciendo voluntariamente, que esto ellos lo recalcan siempre, ¿no? Como para cualquier tipo de recuperación, así como le pasa a una adicta, a un adicto, si no está allí por voluntad propia es más difícil conseguir una mejora porque primero para cambiar una actitud una tiene que estar consciente de lo que está haciendo está mal. Entonces ahí también hay una discusión de cuánto se puede hacer cuando alguien es enviado obligatoriamente por la justicia. Pero bueno, los profesionales indican que sí hay bastante margen de trabajar estas cuestiones y por eso existen grupos hace mucho tiempo y la idea, y también es mandatario de la ley que el Consejo trabaje con este tema específicamente, por lo cual trabajamos para replicar y que existan esos niveles de atención. Perdón. ¿Responde eso? No sé la pregunta. Ellos nos indicaban esto, de que hay un pequeño porcentaje como que sería irrecuperable y otro que sí se puede trabajar. En cuanto a tener investigaciones, no tenemos a nivel local de Argentina de acompañamiento de cómo han funcionado. Sí hay a nivel regional. Chile, por ejemplo, tiene estudios interesantes realizados en la materia. Reino Unido también de cómo se ha trabajado con el tema. Fue uno de los temas a tratar con esta red también, poder hacer una investigación y un acompañamiento para ver la efectividad de los mismos, porque si se va, lógicamente, a otorgar recursos, queremos ver que está bien puesta la plata y que es para algo que va a dar un resultado. Así que hay interés de hacerlo, pero hasta el momento no hay experiencias locales. Perdón. Pero ya y después que le pasen el micrófono. Es relacionado con la red de masculinidades. Te quería hacer justamente esa pregunta porque es muy interesante el trabajo, pero tiene una escala regional, siempre funciona bajo la órbita de Claxo, yo lo poco que he visto. Si vos conocías algún tipo de página o de cuestión más a nivel nacional, de referentes en temas de masculinidades, porque siempre es como una cuestión de
de alguna manera que falta en los congresos de estudios de género y demás, como que la pata de las masculinidades es bastante nueva, si se quiere, a escala nacional, y si vos tenías noción de alguna página o publicaciones que sea, pero de referentes nacionales, porque sé estas experiencias en Chile y de Claxo, pero a nivel Argentina, si vos tenías conocimiento de algún portal o... Recién querías responder. Nosotros en Nido atendemos a hombres hace como 10 años. Mira. No, pero a nivel académico, digo yo. Estamos dando y damos, ahora vamos a empezar a hacer grupos para hombres, porque el año pasado trajimos a las 2 personas que hacen en Buenos Aires, ahora Aníbal Musín, ¿será? no me va a salir, lo hicimos acá, no me va a salir, se me hicieron algunas, se me fueron los nombres, y ellos están haciendo algo virtual que se va haciendo por mes, ya se inscribieron varias, y cuando ya estén todas más o menos probadas, va a venir ella de vuelta, Ana creo que se llama, me parece, no me acuerdo, a dar de vuelta toda una charla. O sea, preparados estamos, y a los hombres también se los atiende y está preparado para hacer. Ahora queremos... No, yo no me refiero a atención, me refiero a producción científica, si existe algún tipo de portal de referencia nacional. Exacto. No sé si me entendiste. Sí, se está trabajando el tema. De hecho, hace 2 semanas se organizó una mesa interministerial con Proyecto Barcelona, justamente para buscar estrategias para tener capacidad instalada en este tema. Así que es algo que se está trabajando. Desde el Consejo Nacional de las Mujeres, sobre todo lo que hacemos es capacitación en el tema. No sé si yo lo vendo un poco porque es parte de mi equipo, Samir Petrocelli. Sí, lo conozco. Sí. Bueno, que él estuvo el año pasado acá y estamos de acuerdo en la manera en que aborda el tema, ¿no? En decir que en realidad es hablar de lo mismo que estamos hablando, de derechos de las mujeres, de feminismo y de incorporar a los varones en esa discusión, pero justamente masculinidades desde una óptica feminista, porque hay veces que intentando hablar de estos temas nos encontramos con algunos referentes que vuelven a caer en los mismos estereotipos patriarcales disfrazados. Entonces es un tema bien difícil a cómo abordar, pero se está buscando esto. Vamos a subir noticias sobre lo que se va produciendo en esta mesa. Gracias. No, a vos. Por allí. Pues sí, si las perimetrales se entiende que incluyen también a niños y a niñas, no, tiene que ser dictada específicamente, porque si no después lo que hace el agresor es pedir su régimen de visita, pedir ver a los niños y niñas, entonces es importante al asesorar a las mujeres decir que lamentablemente tienen que pedirlo específicamente, que alcance también a niños y niñas, por más que sepamos que por el derecho de niñas y niños a ser oídos, con el simple hecho de que ellos digan no quiero ver a papá, debería ser de esa forma, pero no se entiende así de hecho. Es decir, legalmente tiene que hacerse una extensión de la medida cautelar. Para trabajar este tema con el Poder Judicial, lo que hicimos con el Observatorio de Violencia hacia las Mujeres fue tomar los casos de la línea 144 y hacer un informe especial sobre incumplimiento de medidas, y como estos son justamente el tema de visitas de niños y niñas, son el momento en el que el agresor incumple esto, porque sabemos que tiene que existir una estrategia alrededor porque nos encontramos con esta situación. Ella tiene una perimetral, pero él sigue teniendo el derecho de visitas, entonces ¿cómo hacemos para que no se acerque y le entregue a los chicos? Suele ser un momento de tensión que mismo el agresor utiliza para poder seguir ejerciendo violencia sobre la mujer. Entonces, para trabajarlo pueden acceder al informe de incumplimiento de medidas cautelares, está dentro de los informes del observatorio en la página del Consejo. ¿En qué casos se coloca la tobillera que hablaban, tobillera eléctrica, y cómo funciona? O sea, por lo que hablaste de una primera fase, pero ¿cómo lo están aplicando? Sí. El hecho de que haya una prueba piloto es por las necesidades tecnológicas que se requieren,
porque las tobilleras lo que implican se necesita de un monitoreo para que se pueda hacer un seguimiento del agresor. Y ese monitoreo tiene que estar geolocalizado con la seguridad, con las policías locales, y para eso necesitan de cierta tecnología. Por eso es que se está haciendo pruebas pilotos en provincias en donde ya cuentan con ese sistema. ¿En qué casos se pone? Es en casos de alto riesgo, en que ya haya en general un incumplimiento de medidas por una cuestión lógica, que es un recurso finito y que no puede existir para cada medida cautelar, no por voluntad nuestra de que no sea así, sino en general también por lo que va a decir el abogado o abogada defensora respecto a los derechos del imputado. Entonces se necesita de eso para su implementación. En Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, sabemos en los casos que lo han implementado, es porque había ya reiterados incumplimientos de la perimetral, entonces ahí el juez o la jueza considera que es necesaria la aplicación. Y esto tiene varias maneras de funcionar según el sistema, pero básicamente lo que hace es saltar un aviso en el momento en que el agresor se encuentra dentro del perímetro de la víctima. Hay como un primer aviso a ciertos metros de distancia, que ahí enseguida activan que hagan una llamada al agresor para advertirlo en caso de que no se haya dado cuenta, y si se detecta que no se alejó de ese perímetro, ya se activa una visita del móvil policial, además de avisar a la mujer para ver en qué situación se encuentra, en dónde se encuentra. Pero bueno, es algo necesario porque sabemos que si no el cumplimiento de las medidas siempre recae sobre la mujer, y esto implicaría una forma en que se le puede dar una protección, más allá de que ella pueda tener un botón antipánico y activarlo. Pero bueno, sabemos que hay situaciones en las que no se llega a apretar ese botón, y justamente con los incumplidores seriales, por así decirlo, se necesita de estas medidas. Te consulto, a ver, ¿qué opinás en cuanto a la instrumentación de fiscalías especializadas en violencia de género? Que sabemos que en la provincia de Buenos Aires hay una alta tasa de femicidios y no contamos con una institución idónea donde los fiscales tengan capacitación con perspectivas de género, que puedan abordar esa cuestión, que no quede la cuestión dispersa y que las mujeres en este estado de vulnerabilidad puedan acceder a la justicia, pero con una institución específica, capacitada e idónea, si vos considerás al respecto necesaria la creación. En lo personal estoy de acuerdo, lógicamente. Hay cierta discusión sobre el tema, hay veces que se dice que lo ideal sería que todas y todos, en este caso las fiscalías, pero lo mismo puede ocurrir con cualquier dependencia, estén especializados, y eso lo sabemos, pero bueno, sería un mundo ideal en el que no vivimos, ¿no? Si todos y todas aplicarían políticas de género, no necesitaríamos existir nosotras tampoco. Te lo digo porque hay un proyecto de ley específica. Sí, no, esto para decirte, por si han escuchado, porque hay veces que se plantea esto, que no habría necesidad, pero bueno, lo mismo ocurriría con todos los temas. Sabemos por la práctica que sí se necesita de fiscalías especializadas. Es importante que las fiscalías especializadas, suena que caen de maduro, pero lamentablemente, bueno, es de público conocimiento que hay algunas fiscalías especializadas que más que prevenir, parece que estarían especializadas en producir violencia de género, lamentablemente, ya que reiteradas veces termina siendo más violenta quien está a cargo de estas instituciones que el violento mismo, lamentablemente, por lo cual es importante que esté bien en claro, si hay un proyecto de ley, qué tipo de formación tiene que tener esta persona, para que nos traemos a que haya formación también específica en la temática, pero bueno, exigir que se acredite un verdadero compromiso y conocimiento de la temática para las fiscalías especializadas. En particular, justo ahora en Ciudad de Buenos Aires, a partir de ahora de julio, se abrieron, ya contaban con 4 fiscalías especializadas y se van a abrir 6 más, y nos convocaron al Consejo Nacional de las Mujeres para capacitar a quienes van a estar trabajando en las mismas, así que bueno, por nuestra parte, más que contentas de saber que van a poder tener una formación profunda y vamos a poder trabajar con todas las personas, ya que va a ser obligatorio que formen parte de estas fiscalías,
acompañadas también de la fiscal histórica Genoveva Cardinali, que fue la primera fiscalía especializada de Ciudad de Buenos Aires, pero de esa forma creemos que debe ser, ¿no? Que venga acompañado realmente de una capacitación y no sea nada más tirarle las causas de este tema a esa fiscalía, sino también que puedan trabajar en conjunto con otras fiscalías que tengan esta temática y que las puedan visibilizar como las expertas en la temática de consulta, como ocurre con la UFEM a nivel nación, que creemos es una labor muy importante. De nada. No sé si queda alguna otra pregunta. No sé cómo estamos de hora tampoco. Bueno. Esperamos el año que viene contar con ustedes que siempre nos han apoyado en los encuentros. Así que bueno, cerramos esta quinta edición y bueno, un aplauso para todas y todos que nos lo merecemos acá. Por favor, a ustedes. Muchas gracias y a disposición para articular lo que necesiten. Allí vieron nuestros datos de contacto en la página más. Y no sé si les repartieron, teníamos alguna folletería y unas leyes 26485, si quieren para llevarse. Gracias.